Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Fernando Saavedra. Para los que no me conocen, soy de la ciudad de Santiago y soy árbitro FIBA 3x3 desde el año pasado, donde obtuve mi licencia en Machalí, donde se realizó la National League y se utilizó como certificación. Y participamos dos árbitros de Chile y afortunadamente los dos aprobamos. ¿Ya? Entonces hoy en día somos tres los árbitros FIBA 3x3 que hay en el país. ¿Ya? Entonces, con este ciclo de charlas virtuales, hoy me toca a mí exponerles sobre los criterios de contacto en el 3x3. ¿Ya? Ver cuál es la principal diferencia que tiene con el básquetbol convencional 5x5, porque sí hay una diferencia que no es que se deje golpear más, sino es otra que vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. ¿Ya? Entonces vamos a partir mencionando o recordando para los que ya saben, se lo olvida, que el básquetbol es un deporte de contacto, ¿ya? Donde todo el partido van a tener cerca a un adversario que van a estar contactando con él, ya sea en manera ofensiva o en defensa, por lo que se requiere cierta tolerancia por parte de los jugadores a estos contactos, debido a que ellos son la parte esencial para que este deporte sea dinámico y limpio. ¿Ya? Entonces, el tener claro que su deporte de contacto es primordial para tener un juego dinámico, que es lo que caracteriza el transporte. Pues antes de seguir, vamos a ver dos conceptos importantes, que es la posición legal de defensa y el cilindro del jugador en la cancha. Entonces, para la posición legal de defensa, la imagen de la izquierda nos va a ayudar bastante para identificar que esta posición se establece teniendo los dos pies en el piso y enfrentando al jugador, como se puede ver en la imagen de la derecha. ¿Ya? Y el cilindro nos va a ayudar unos puntos de referencia que para los laterales son las manos y los pies, para la parte trasera es el cilindro y para la parte delantera es la rodilla, los brazos y los pies. ¿Ya? Entonces, ya teniendo claro estos dos conceptos, vamos a seguir adelante viendo cuáles son los tipos de faltas que tiene el árbitro para identificar cada uno de estos contactos ilegales. Entonces, de izquierda a derecha tenemos el uso ilegal de manos, el tacteo, que viene siendo el handshake o handshaking, como lo llevamos en cancha, la falta de agarrar, de empujar, uso ilegal de manos en acto de lanzamiento. Seguimos abajo de izquierda a derecha con la falta de bloqueo, golpear en la cabeza, el hook o hooking, que viene siendo el movimiento del jugador ofensivo cuando rodea su defensa con el brazo y lo deja atrás. Tenemos también el uso excesivo de codo y la falta de carga con balón. ¿Ya? Estas tres últimas son las que generalmente vemos como falta ofensiva en cancha. ¿Ya? Entonces, teniendo en conocimiento cuáles son las faltas o los tipos de falta que tiene el árbitro para manejar estos contactos, vamos a ver qué es lo que considera un árbitro para que un contacto sea falta. ¿Ya? Entonces, lo que el árbitro evalúa siempre es la ventaja y desventaja de estos contactos. ¿Ya? Por ejemplo, antes de llamar una falta defensiva, el árbitro evalúa si el jugador ofensivo pierde claramente el equilibrio y o el control de balón debido a este contacto excesivo causado por el jugador defensor. ¿Ya? Y para llamar una falta ofensiva, lo que tiene que evaluar antes es que si el jugador defensivo pierde claramente
el equilibrio debido a un contacto excesivo provocado por este jugador ofensivo, siempre y cuando el defensa haya establecido una posición legal de defensa y haya respetado los elementos de tiempo y distancia, si es que hablamos sobre el jugador sin balón, ¿ya? Y al igual que el convencional, cualquier contacto excesivo, duro o peligroso se considera una falta antideportiva, ¿ya? Esto es como el global de lo que considera un árbitro antes de llamar una falta, producto de un contacto. Aquí ya nos vamos un poco más a detalle de hablar de los conceptos que debe considerar para evaluar un contacto, si debe ser considerado como falta o no. Si estos conceptos si estos conceptos afectan al movimiento del jugador para producir esta ventaja y desventaja, ¿ya? Entonces, tenemos cuatro letras acá, que es RSBQ, que así lo definimos nosotros, son iniciales de conceptos que están en inglés, que la R viene siendo el concepto de ritmo, S de speed, la B de balance y la Q de pace, ¿ya? El ritmo, velocidad, balance y rapidez. Ya, estos son los cuatro conceptos que el árbitro de básquetbol convencional 5x5 evalúa antes de llamar la falta, ¿ya? Si estos conceptos afectan, o sea, si estos conceptos se ven afectados por el contacto, se debe llamar una falta, ¿ya? Entonces, a diferencia, ¿qué es lo que hace diferente los criterios de contacto del convencional 3x3? Es que el 3x3 se agrega un concepto más, que es la F de finish, de finalización de la jugada, ¿ya? Entonces, si te doy un ejemplo, si hay un contacto que hace perder el balance del jugador que recibe este contacto, pero aún así este jugador logra dar un pase bien, no es necesario llamarlo en 3x3, no es necesario. Es una interrupción innecesaria al juego, ¿ya? La jugada terminó bien, por lo cual llamar a una falta no es considerable el 3x3 debido a ese contacto. Bueno, vamos con los ejemplos, vamos a ver cuáles son las situaciones donde ocurren estos contactos recurrentemente, para poder ver ejemplos y dejarlo más claro con videos, ¿ya? Entonces, las primeras situaciones que vamos a ver son las situaciones de pantallas, donde, como aquí menciona, al igual que el convencional, la pantalla debe estar en una posición legal y estática. Aquí llamamos una posición legal a una posición dentro de su cilindro. O sea, no podemos hacer una pantalla con las piernas full extendidas, no podemos hacer una pantalla eh, doblado hacia un lado. Tiene que ser una pantalla en posición legal y estática, ¿ya? Si esta posición legal, o sea, si esta cortina o pantalla es ilegal, ya retrasando al oponente se debe considerar una falta, ¿ya? Si mi oponente, producto de mi mala pantalla, es retrasado, ya a mí se me debe sancionar una falta por falta de una mala pantalla. Entonces vamos a ver acá un ejemplo. El primer video, donde tenemos al jugador del equipo naranja, donde al comete, o sea, al hacer la pantalla, extiende sus brazos y deja completamente en desventaja al jugador blanco porque ya se le hace imposible seguir defendiendo a su contrincante, ¿ya? Esto debe ser una llamada falta ofensiva por una pantalla mal realizada, ¿ya? Si nos dan cuenta, no una llamada, no se cobró falta, pero si esto es
una falta ofensiva. Ya, vamos con el segundo ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo de pantallas. Y tenemos el mismo equipo, donde el jugador 6 naranjo, al realizar la pantalla, extiende sus brazos y genera esa ventaja de espacio y además no permite defender al jugador blanco, ¿ya? No lo deja defender. Aquí tampoco se llama una falta ofensiva, y por lo mismo lo menciono como una de las situaciones de contacto, porque hoy en día los árbitros FIBA 3x3 es un punto de énfasis llamar estas situaciones. Tenemos como prioridad limpiar estas situaciones de juego para, para hacer este juego más limpio, ¿ya? Vamos con el tercer ejemplo de Cortinas, donde es un video parecido al primero, donde vemos eh, una pantalla en movimiento y donde tiene su brazo, generando esa desventaja al equipo negro. Y aquí sí es bien sancionada por el árbitro líder como falta ofensiva. ¿Ya? Vamos con las siguientes situaciones donde ocurren estos contactos que deben ser llamados faltas, que son las faltas de agarrar. Entonces, agarrar es el contacto personal ilegal a un adversario que interfiere en su libertad de movimiento. Este contacto puede producirse con cualquier parte del cuerpo y además en cualquier parte del cuerpo también, ¿ya? Entonces vamos a ver el primer video de estas situaciones de agarrar, donde las menciono acá porque también son importantes identificarlas y saber cuándo llamarlas, porque generalmente estas situaciones conllevan a una reacción. Entonces, es primordial saber identificar estas faltas. Por ejemplo, eh, es, es importante también, no recuerdo si lo mencioné, pero se lo menciono ahora. Para los cinco conceptos que vimos anterior, son para contacto de básquet. O sea, si hay un contacto de básquet, podemos evaluar si ese contacto afectó al ritmo, a la velocidad, al balance, a la rapidez y a la finalización de la jugada. Si es un contacto de básquet, si es un contacto fuera del básquet, un contacto rudo o un contacto no de básquet, como su el jugador. Aquí ya no se considera este elemento si nos falta de inmediatamente, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver unos ejemplos de agarre que sí, a la mayoría se deben llamar de inmediato. Y me falta el jugador negro, donde sostiene al jugador 7 verde y pierde la libertad de movimiento. Y esta falta ya se debe llamar inmediatamente, debido a que el jugador 7 puede reaccionar. Falta, falta del jugador 4 negro. ¿Ya? Vamos con el siguiente ejemplo de agarrar. Este es un video de una falta que se produce luego de un rebote. Aquí tenemos al jugador número 6 negro, que sostiene al jugador verde. Acá dice amarillo, yo no puedo ver, la verdad. Pero sostiene al jugador verde, impide la libertad de movimiento y que vaya el rebote. Y como les mencionaba, aquí al jugador que le comete la falta es el jugador verde. Y aún así el rebote es para verde. Así que puede estar la idea de dejarlo jugar. ¿Ya? Esta falta se debe llamar inmediatamente, porque no es un contacto básico, es solamente sostener al jugador. Ahí ya eso no es básico, ya no es un contacto de básquet. Esta es una falta que hay que llamar rápido, inmediato.
Si dejamos fuera esta falta, ahí aquí se convierte al básquetbol que tenemos el concepto equivocado, que es dejar golpear, dejarse pegar, el básquet violento. Eso es lo que debemos evitar. ¿Ya? Entonces, las faltas se llaman inmediatamente. Aquí no consideramos los cinco conceptos que hablamos anteriormente. ¿Ya? Vamos con el siguiente ejemplo. Aquí vamos a ver una situación de donde el árbitro evalúa la F de finish en el jugador para identificar que el contacto que se provoca no afecta en la finalización de la jugada. ¿Ya? El jugador ingresa a un espacio, se le da un pase hacia el centro, donde recibe solo. Hay un pequeño, o sea, hay una agarrón ahí del jugador cyber, pero ese contacto no le impide recibir ese balón dejándolo solo. Ahí está, no pasa nada, sí, claro, y ya después viene un bloqueo, un bloqueo legal. ¿Ya? Vamos con las siguientes situaciones que son el acto de lanzamiento. ¿Ya? Hacemos mención de que el jugador que ha saltado realizando su acto de lanzamiento desde un punto del terreno tiene derecho a caer en el mismo lugar, sin que nadie se ubique en ese lugar. ¿Ya? Y además también tiene derecho de caer en un espacio que haya estado desocupado al momento de saltar a realizar su acto de lanzamiento. ¿Ya? Generalmente muchos jugadores saltan hacia adelante, saltan hacia el lado, independiente de donde salte, si el jugador cuando salta, el lugar donde tenía pensado caer estaba vacío, nadie puede ocupar ese lugar. ¿Ya? Y además, una vez terminado el acto de lanzamiento, si se produce algún contacto por la inercia del movimiento de ese salto, a un defensa que haya establecido una posición legal de defensa, el saltador es quien es responsable de ese contacto. Ya ese contacto por inercia es responsabilidad del que saltó a hacer el acto de lanzamiento. ¿Ya? Además, aquí para clarificar, nosotros tenemos un concepto, una tecnología que lo llama hi-fi, que es cuando el jugador que realiza el acto de lanzamiento termina de soltar el balón y producto del movimiento natural de esa mano, él produce el contacto con la mano del defensor. Ese choque de manos es una jugada legal. No hay que llamar falta cuando chocan las manos, cuando el jugador que está realizando el movimiento es el que produce el contacto. Ya, ese contacto es legal. Para dejarlo claro, hacer ese paréntesis sobre el acto de lanzamiento. Vamos a ver unos ejemplos sobre el acto de lanzamiento. Tenemos el jugador número 3 naranja, que realiza un lanzamiento, salta y antes de caer él recibe un contacto en el torso, el cual debe ser llamado ahí está el contacto, el cual debe ser llamado una falta. ¿Ya? Estas faltas son situaciones de protección al lanzador, sobre todo cuando está en el aire. Estas faltas deben ser llamadas. ¿Ya? Vamos con el siguiente ejemplo. Hay un contacto del defensa que golpea el brazo del lanzador al momento de realizar el lanzamiento. Me sale. Bueno, él es el que propina el contacto en el brazo, ¿ya? No el lanzador. Entonces se debe llevar una falta defensiva. ¿Ya? Entonces vamos por el último ejemplo de acto de lanzamiento para pasar a la siguiente situación. Acá tenemos un ejemplo de una buena defensa al límite, pero legal, donde el jugador realiza
Su lanzamiento, el jugador blanco intenta ir a bloquear y el jugador blanco cae en un espacio libre. ¿Ya? Es una jugada al límite, pero es una jugada legal. Vamos con las siguientes situaciones, que son el juego de poste o las penetraciones al set. ¿Ya? Entonces, los árbitros tenemos la indicación de siempre arbitrar al defensa. Solo tenemos que preocuparnos que el defensa, ver quién realiza el contacto ilegal. Entonces, arbitrar la defensa es el medio más efectivo. Entonces, acá dice que los árbitros siempre comprobarán la posición legal de defensa del jugador defensivo y además la posición inicial del jugador ofensivo. ¿Ya? Y también tenemos una herramienta que es el arbitraje preventivo, donde se trata de que cuando hay un primer contacto fuerte o al límite, nosotros hacemos aviso de ello al jugador que está cometiendo este contacto. Ya le decimos sin foul, sin las manos, no empuje, lo que sea que esté haciendo mal. ¿Ya? Y si la intensidad, o sea, si hay un segundo contacto con la misma intensidad o mayor, se debe llamar una falta automáticamente a ese jugador. ¿Ya? Entonces aquí también entra vamos a hablar de eso también. Eso. ¿Ya? Aquí es lo que le mencionaba anteriormente de la tolerancia al contacto. O sea, si me ponen la mano encima, yo no me puedo distraer, no me puedo, no puedo perder la cabeza por ese contacto, mientras sea de básquet, obviamente. No puedo perder la cabeza porque tengo la mano encima mientras el árbitro le está haciendo el preventivo. O sea, tienen que tener como esa confianza entre jugador árbitro de que si hay un segundo contacto o si impide o ese contacto afecta uno de los conceptos, va a ser llamado. Entonces, esa confianza es súper importante y además lo que yo me he dado cuenta es que los jugadores tienen que jugar siempre con todo, o sea, no ofensiva, sino si me tiene la mano encima sigo jugando y si seguro me desestabiliza o pierdo el balón, el árbitro lo va a llamar. Pero no de tenerme ahí en acusar, mire, me está tocando. Entonces, esa es la colaboración que viene por parte del jugador. ¿Ya? Los árbitros sancionarán la primera acción y no la reacción, tanto en defensa como en ataque. ¿Ya? Aquí también me la mano, lo que estamos hablando que la tolerancia al- al contacto. ¿Ya? Vamos a ver unos ejemplos. Aquí sí ya podemos visualizar qué es lo que evalúa un árbitro 3x3 para las llamadas a falta. ¿Ya? Aquí el primer ejemplo, ese contacto siempre pasa. Siempre, ya sea cuando el atacante deja atrás a su defensa o generalmente cuando hay un rulo o un giro al cesto con balón, viene ese intento de robar el balón o de pinchar el balón que generalmente termina en un contacto en el brazo. Entonces, acá el 3x3 cuando se produce ese contacto, si el contacto no afecta la finalización de la jugada, en este caso, la jugada es un drible, aquí vemos que, o vamos a ver, que ese contacto no afecta el drible, por lo cual no debe ser llamado en el 3x3. Independiente de que haya un contacto en el brazo, no se debe llamar en el 3x3 siempre y cuando no haya afectado en este caso el drible. Entonces el jugador sigue con su drible, da el 1-2, sube y ya después hay un contacto vertical que es una defensa legal, por lo que no es llamado. ¿Ya? Pero lo importante es el primer contacto. Este contacto no impide o no afecta
el drible del jugador, por lo cual no debe ser llamado. No se debe hacer una llamada por este tipo de faltas. ¿Ya? Obviamente, si pierde el balón, si pierde estabilidad y va a piso, falta. Pero en este ejemplo, no pierde, no afecta la jugada. ¿Ya? Entonces es un bien no llamado. Vamos con el siguiente ejemplo. Con el siguiente ejemplo de juego deportivo ataque al cesto. Acá tenemos al jugador naranjo que penetra el cesto y hay un contacto en la cintura del que realiza el lanzamiento. Que acá, entre el contacto, el jugador sube, el árbitro, que debe estar acá, esta es área de responsabilidad de la de arriba, evalúa la finalización de la jugada. Al ver que terminan con un gol, seguimos jugando y no hay falta por ese contacto. Aquí entra lo que habíamos conversado casi al inicio de la presentación, que es la importancia de la llamada del árbitro para el bonus. O sea, lo ideal es que el equipo llegue a bonus con llamada de falta importante. O sea, que tenemos un contacto que termina en gol. Si este contacto fuera sancionado falta, valdría un gol. En la décima falta del equipo verde, perdón, décima falta del equipo negro, por lo cual ya sería gol más dos tiros libres y más posesión de balón. Entonces, es una penalidad innecesaria eh, considerando la finalización de la jugada. Sí, sí, siguen jugando los jugadores, no pasa nada. Vamos con el tercer ejemplo. Con el tercer ejemplo de estas situaciones, donde tenemos al jugador naranjo que entra, gira y hay un contacto en el brazo. Esperamos la finalización de la jugada. Digamos que termina en gol, por lo cual no afecta la finalización de esta jugada a aquel contacto, por lo cual no debe ser llamado. ¿Ya? Bien no llamado aquí por el árbitro seguidor. ¿Quién fue el contacto? Fue el árbitro seguidor. ¿Ya? Y recordar que la área de responsabilidades de los árbitros en el sector 3 es diferente a la del Condiciones 5 y el 5. Bien. Vamos con el siguiente video. Si se dieron cuenta, la tónica o la constante de todos los videos que vimos de estas situaciones es que, si bien en los tres ejemplos que vimos, sí hubo un contacto, sí hubo un contacto en el convencional pudo haber sido llamado, pudo haber sido un doble y falta fácil, pero en el 3x3 no se llaman y los jugadores que están experimentados con esta disciplina, no sé si se dieron cuenta, ninguno reclama. Ninguno gritó, Juan! No, ninguno reclamó. Entonces, eso es lo que hace el juego dinámico. O sea, los jugadores son parte clave de lo dinámico que es el juego en el 3x3. ¿Ya? Aquí vamos a ver un ejemplo de también hay un contacto, termina en un gol. Y el jugador negro mira al árbitro en son de reclamo. ¿No? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué no llamaste? Y el juego es tan rápido, es tan dinámico, que en ese segundo de reclamo,
el jugador blanco ya había aclarado el balón. O sea, ahí ya está aclarado, le devuelve el balón y fácilmente le pudo haber devuelto la canasta. Entonces, por eso los jugadores entienden también de que no hay chance para un reclamo. Ya no hay chance para detenernos, a detener el juego o dejar de jugar. ¿Ya? Si bien en estas situaciones vimos solamente, o sea, 3 de 4 fueron situaciones de finalización que terminaban en gol. No necesariamente debe terminar en gol para hacer un no llamado de un producto de la finalización que tuvo. ¿Ya? Puede ser un drible, como vimos en el primer video, si la jugada, o sea, el contacto no afectó en el drible, que era la jugada del momento, no se sanciona. Si fuera un pase de gol, tampoco. Si fuera un pase normal, tampoco. Mientras no afecte el juego, no es necesario llamar. Tener en consideración que eso aplica solamente para los contactos de básquet, para los contactos no excesivos, para los contactos no duros. eh, pero lo otro o el criterio de la falta del responsable de lo dinámico y lo rápido que es el juego. Ya, de los videos que vimos, si los 3 que vimos hubiesen terminado en una canasta no convertida, se debe llamar una falta. ¿Ya? Debe haber el delay del silbato entre el contacto y la llamada es más largo debido a esperar la finalización de la jugada. Por lo tanto, eh, está permitido llamar un poco más tarde. Está permitido tomarse ese segundo para evaluar bien la jugada, para tener esa llamada importante, llamada de calidad. Así que ese reclamo de que por qué lo pita antes, aquí no va. O sea, por qué no lo pita, por qué lo pita después, aquí no va ese reclamo. O sea, es parte del juego. Y eso, o sea, si lo resumimos, la diferencia entre el convencional es que agregamos un concepto más al momento de evaluar la, el contacto, que evaluamos la finalización del contacto y tomamos la decisión de sanciones. ¿Ya? Esa es la gran diferencia que tiene el básquetbol 3x3 con el convencional. ¿Ya? Hasta aquí en la presentación. Si tienen alguna duda, pueden hacerla, se les va a responder. Y eso, si no hay dudas, eso es todo por mi parte. Les mando un abrazo y les deseo mucha suerte y éxito en lo que se proponga. Un saludo, nos estamos viendo.